103 diputados de manera presencial y remota y no habiéndose conformado el quórum reglamentario. Nosotros no vamos a ir a la sesión de mañana, no nos vamos a prestar a un show mediático, a la instalación, a la narrativa de una película, a la construcción de un relato que persigue insistir en un tema. Es un show mediático al que no nos vamos a someter. Hicieron una travesura para ver si con eso podían quebrarnos, dividirnos. Bueno, le queremos decir que nosotros ratificamos que de esa manera nosotros no vamos a dar quórum. Nosotros hemos decidido no dar quórum y en todo caso, en estas circunstancias, votar en contra de que la presidenta de la Cámara, Cecilia Moró, siga siendo presidenta. Ustedes como interbloque deciden no bajar al recinto, siendo que se trata temas en los cuales ustedes habían estado comprometidos previamente. No hay tema. La agenda la hizo el Frente de Todos, convoca una sesión especial el Frente de Todos. Hay que sentarse a debatir, que es el lugar de los acuerdos, de los consensos y de los debates en el Congreso, y no extorsionar al gobierno y por lo tanto a la sociedad con solo tratar los temas que a ellos les interesan. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Desiguales de día miércoles. Estamos con el señor Pablo Caruso, por supuesto, y con todo el equipo delante y detrás de cámara. Lo que acaban de ver, me lo decía recién Caruso durante el video, es un recorrido de lo que fueron estas últimas semanas, este último tiempo, un recorrido del quehacer político de cierto sector, ¿no? De la clase política. ¿Es eso, Caruso? Claro, una suerte de modus operandi cuando por ahí no te favorece cierta coyuntura, ni hablar del argumento y las ideas, ¿no? ¿Está bien ahí? Está muy mal lo que estás haciendo. Está bien ahí, entonces. Bueno, sobre esto vamos a hablar hoy en Desiguales, porque, a ver, hoy es miércoles. El día lunes 23 comienzan las sesiones extraordinarias. Digo, podría haber, si se alinean los planetas, quórum e incluso un debate en el Congreso Nacional el día lunes. De eso vamos a hablar con Germán Martínez, presidente del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, porque, y ayer también lo mencionaba el Vasco de Mendiguren, no es solamente lo que tiene que ver con la justicia, lo que se envió extraordinarias e incluso lo que se quiere debatir durante este año 2023. Hay leyes y proyectos de ley, mejor dicho, para ampliar derechos, para fomentar la industria, para establecer reglas de juego en sectores particulares de lo que tiene que ver, por ejemplo, con recursos naturales. Bueno, sobre eso tampoco se va a hablar, entonces cerremos directamente el Congreso y vayámonos a casa hasta octubre de este año. Bueno, de todo eso vamos a hablar en minutos nada más. Estamos, por supuesto, también con Nico, con Luli y con Lulu y con Flor. Digo esto porque Flor nos va a explicar, ella dice, vamos a entender todos y todas, de qué se trató la operación de recompra de deuda que hoy anunció el ministro de Economía, Sergio Massa. Estoy bastante atento porque la verdad es que, más allá de que uno puede entender los títulos grandes, interesa saber de qué se trata y por qué el gobierno dice que es una muy buena noticia para controlar la especulación financiera. Así que en un ratito nos vamos a meter con eso. Y me llamó bastante la atención, Luli, que hoy se habló, estuvo muy poco en agenda. Por supuesto que aparecieron en algunos trazos y en algunas personalidades de la política los 8 años que se cumplen de la muerte del ex fiscal Nisman. ¿Y por qué digo esto? Porque por un lado está la causa. Viene Patán Rajendorfer para charlar y contarnos a ver qué avanzó, qué no avanzó, qué se sabe y qué no. Pero porque además es un acontecimiento político que marcó en aquel momento una elección. Totalmente. Marcó una elección. Fue en el comienzo del año que después iba a terminar con la derrota electoral del Frente para la Victoria en su momento. Scioli pierde por un punto. Pasaron un montón de cosas y hubo también mucha responsabilidad propia del gobierno y de aquel momento del Frente para la Victoria. Pero sin embargo eso marcó un algo muy concreto. Y hoy vamos a tratar de recuperarlo desde ese lugar. ¿Por qué se ha abierto una causa que lo único que tiene es una pericia muy cuestionada? ¿Y por qué, por ejemplo, candidatos y candidatas a presidentes en la Argentina hablan de que Nisman fue asesinado? ¿Con qué elementos sigue estando abierta esa causa? Porque en realidad tiene un efecto político concreto. Bueno, igual me gusta que en Desiguales agarremos el tema, porque la verdad es que todo lo que se escucha hoy sobre Nisman tiene que ver con lo mataron, lo mató el kirchnerismo, habla la oposición sobre esto, fue la demostración del vínculo de los servicios de inteligencia con el kirchnerismo, vos lo decías, candidatos o precandidatos a presidente, con lo cual mencionar y entender, bueno, qué se sabe hoy, me parece al menos interesante. Vamos con Germán Martínez. Vamos. Para que vamos agarre al cosas. Living de Desiguales, al encuentro del jefe de la bancada del oficialismo. Germán, ¿cómo anda? Muy bien. ¿Ustedes? Bien. Buenas tardes, noches. ¿Cómo está? Primero, ¿cuál es la dinámica de las extraordinarias? ¿En qué momento empezarán a funcionar y cuál es el clima general respecto de los posibles acuerdos para sesionar? Bueno, nosotros estamos preparando todo para que ya de la semana que viene podamos estar activos en la Cámara de Diputados.
El temario propuesto por el presidente de la Nación para este periodo de sesiones extraordinarias es amplio, 27 temas, como ustedes saben. Se habla mucho de la cuestión del juicio político y es obvio que tiene una importancia ese tema en el desarrollo de las extraordinarias, pero hay una batería de temas que van desde cuestiones económicas y productivas, temas vinculados a la ciencia y tecnología, cuestiones energéticas, aspectos que tienen que ver con la ampliación de derechos, tanto en aspecto de salud como de educación. Bueno, la propuesta de seguir avanzando con la inclusión jubilatoria. Bueno, hay una cantidad de temas, otros que están ya directamente en el Senado y que son el resultado de un trabajo largo, alcohol cero, por ejemplo, ¿no? Entonces hay una cantidad de debates que se van a dar en la Cámara de Diputados, en el Senado de la Nación. Nosotros ya estamos en contacto con los presidentes de las comisiones que están afectados por el temario extraordinaria y que son de nuestro espacio político, y seguramente la semana que viene iremos avanzando comisión por comisión, tema por tema, para poder funcionar en la Cámara de Diputados. Por si no lo sabía, Martínez, Nicolás Fiorentino armó un par de placas para que entienda antes del lunes cómo viene el Congreso. Nico, digo, para que le expliques un poco... No me deprima, que no me deprima. Que le expliques un poco al presidente del bloque del Frente de Todos qué es lo que vos sabés. Mirá, yo creo que a Germán Martínez no le voy a explicar nada nuevo porque lo que vamos a mostrar, él lo conoce mejor que yo, porque es su principal problema lo que le vamos a mostrar. A ver. Esto que tenemos acá es el escenario de hoy, lo que llamamos el apagón parlamentario que plantea Juntos por el Cambio, que es no sesionar, mientras tanto avance la Comisión de Juicio Político con el juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Esto que vos ves en azul, más los puntitos blancos, son los que el señor que tenemos sentado, Germán Martínez, estaría en condiciones, si todos cumplen, si todos van, de sentar a sesionar el temario que propone el gobierno al Poder Ejecutivo con la convocatoria de extraordinarias. Esto que vemos en amarillo es lo que dice, nosotros no vamos a votar absolutamente nada, ni a sentarnos ni nada. Perdón, lo celeste o lo azul, sí. Nico, esto es oficialismo, digamos, la bancada oficialista. Exactamente, lo que pasa es que tenemos 5 blancos que son aliados de bloques que representan a las provincias. Hablamos de Río Negro, Misiones y Neuquén, si no me equivoqué. Después acá lo que tenemos amarillo es Juntos por el Cambio. Estos son los que dicen nosotros no vamos a dar quórum para nada. Y después tenemos los 4 rojos, que son los 4 diputados y diputadas de la ultraderecha, que se diferencian un montón de los amarillos, pero hacen siempre lo mismo. Vamos a la siguiente placa, que es donde Germán Martínez tiene que ir a buscar socios para tratar de armar una sesión. Y acá la situación viene bastante complicada. A ver. Este interbloque federal, que tiene 8 miembros, bueno, son 8 que no responden a un mismo lineamiento político. Es decir, no es que te sentás, tocas un timbre y sentás a los 8. Porque claro, ahí tenés 3 diputados que dicen o hacen los que manda el gobernador de Córdoba, Juárez Schiaretti. Hay 3 diputados por la provincia de Buenos Aires que ni siquiera tienen un alineamiento entre ellos. Algunos son muy conocidos, Florencio Randazzo, por ejemplo, quien fuese ministro del Interior. Tenés los 4 del bloque de la izquierda, que suele ser aliado en algunos proyectos del oficialismo, pero estoy muy seguro que, por ejemplo, del paquete de leyes que propone el Ministerio de Economía, que hasta donde tengo entendido, Germán me corregirá, algunos ni siquiera fueron ingresados, pero digo, la ley de promoción agroindustrial, este bloque no lo va a acompañar, el blanqueo de capitales no lo va a acompañar. Pero puede llegar a acompañar lo que tenga que ver, por ejemplo, con creación de universidades, una moratoria, entiendo yo, incluso un pedido de juicio político. Ahí estará el juicio político. Pasa que hasta que llegue el juicio político al recinto, en este momento, con este escenario, es fantasía por el momento. Y después acá tenés otros 2, que es este bloque SER, que son 2 diputados que presuntamente a veces pueden ser alguien con quien vos puedas negociar, pero por ejemplo, uno de esos 2 es un diputado por La Rioja, se llama Felipe Álvarez, que estuvo todo diciembre de campaña con Rodríguez Larreta en La Rioja. Claro. Bueno. Y el otro es un diputado que se llama Claudio Vidal por la provincia de Santa Cruz, que ingresó con gestos de aliado al Frente de Todos y muy rápidamente le pareció que no era tan buena idea. Ahora, mi pregunta, Germán, es directa. De estos que dice Nico que están ahí en el medio, ¿con alguno ya se habló? No, bueno, no. Nuestra primera responsabilidad es pensar en los 257 diputados y diputadas. Yo sé que hay un comunicado de Juntos por el Cambio, sé que han dicho que en la medida que esté el juicio político activado, no hay predisposición para dar quórum
o para facilitar el tratamiento de los temas. O sea, fueron más allá del quórum de las sesiones. Están hablando del funcionamiento de las comisiones, algo que ya vimos en diciembre, ¿no? En diciembre se habló mucho de las sesiones que no conseguimos quórum, pero también hubo un parate en las comisiones porque los presidentes de las comisiones que respondían a Juntos por el Cambio no convocaban a esas comisiones para tratar determinados temas. Por ejemplo, legislación penal no convocaba para tratar la ley de lavado de activos, o agricultura no convocaba para que se trate la ley agroindustrial. Te pongo algunos ejemplos. O ciencia y tecnología no convocaba para el proyecto que justamente plantea un horizonte de planificación de mediano plazo de la ciencia y la tecnología. Estás hablando de las comisiones, donde después salen los proyectos. O sea, fue más grave que el no tener exclusivamente quórum. Hubo un intento de frenar absolutamente la actividad parlamentaria, algo que ya había sucedido, yo ya lo he mencionado en varias oportunidades, allá por marzo, abril del año pasado, a la espera de la famosa reposición de la ley del Consejo de la Magistratura del año 1997. O sea, la justicia y el plazo siempre es lo que termina de... Cada vez que reaparece el tema de la justicia, sea con la Corte, sea con el Consejo de la Magistratura, sea con el funcionamiento de la justicia federal, da la sensación de que todos los fantasmas se despiertan y hay un sector muy importante, Juntos por el Cambio, que sale a decir, nosotros no nos movemos en la agenda parlamentaria hasta que este tema no salga de esa centralidad. Pero a ver, muchas preguntas, Germán, y problemas también. Sí. Dijiste, vamos a trabajar en los 257 diputados y diputadas. Vos intuyo que ahí lo que decís es, esperamos que alguien dentro de Juntos por el Cambio recapacite sobre... Nuestra tarea es tratar de argumentar, de convencer y de persuadir. Pero por eso van a ir a buscar al sector del radicalismo, por ejemplo. A todos. Pero a todos. Vas a poner más al PRO, parece bastante difícil. Pero no, yo no digo que sea fácil y no digo que pueda conseguir el objetivo. Ahora, nuestra estrategia tiene que ser trabajar sobre los 257 diputados y diputadas, todos. Y después tengo que, efectivamente, ver cuál es la posición de cada uno de los bloques. La descripción de Nico ha sido muy buena, creo que no la pifiaste en absolutamente ninguna, digamos, ¿no? Hablar con cada uno de ellos, tratando de ver cuáles son los puntos de coincidencia, porque puede ser que haya diputados de algunos bloques que tengan coincidencia en algunos temas y diferencias en otros. Pero, aparte, corregime, algunos de los proyectos de ley que se debatirían son impulsados por la oposición. Así es. ¿No? Digo, bueno, a ver, en el tema creación de universidades, claramente hay de distintos bloques que han impulsado esa creación de nuevas universidades. Nosotros tuvimos 2 experiencias en diciembre, una donde determinados bloques nos dieron quórum y pudimos abrir y después montaron ese escándalo fenomenal, ¿se acuerdan? Con grito, insulto, golpe de banca, gestos obscenos y todo eso. Y después, más cerca de Navidad, nosotros volvimos a intentar y algunos bloques que habían dado quórum la primera vez no lo dieron la segunda. Claro. Bueno, tenemos que tratar de hablar absolutamente con todos porque la ventaja que tiene este temario de extraordinarias es que al ser justamente tan amplio y con tanta diversidad, uno puede tratar los temas claramente de corte institucional, juicio político de la Corte Suprema, composición de la Corte Suprema, composición del Consejo de la Magistratura. En una sesión. En una sesión o en una estrategia de 5 semanas que nos lleven hasta el 28 de febrero, pero también puede tratar otros temas. Entonces, ¿por qué vamos a impedir que funcione el Congreso o la Cámara de Diputados en su totalidad si quizá las diferencias son puntuales? La oposición te diría porque puedo. Bueno, y porque estamos hablando de la República. Y porque estamos hablando de la República, porque están yendo en contra del Poder Judicial. Bueno, pero esas cosas que, a ver, esto de decir que están salvando la República, yo lo vengo diciendo porque a veces la misma vorágine hace que perdamos dimensión de las cosas. Hubo 20 pedidos de juicio político solo en el 2022 contra el presidente de la Nación, 9, 1 contra Cristina y 10 contra el ministro del Poder Ejecutivo. Ese dato no 20. No lo tenía en la casa. 20 pedidos de juicio político. 20 pedidos de juicio político solo en el 2022. Estuvo el intento de asesinato a la vicepresidenta de la Nación. Hubo corridas fenomenales sobre el tipo de cambio. Y nuestro bloque en ese contexto siempre se sentó a laburar en las comisiones y en el recinto. O sea, ¿esos 20 pedidos de juicio político fueron al Poder Ejecutivo por parte de la oposición? Exactamente. Y te vuelvo a repetir, 9 contra el presidente de la Nación, 1 contra la vicepresidenta de la Nación y 10 contra el ministro del Poder Ejecutivo. Solo en el 2022. Es más, desde julio a agosto
hacia diciembre, se incrementa el ritmo de presentación de pedido de juicio político. Y nosotros no nos escandalizamos, nosotros hicimos la crítica política. Yo recuerdo que allá sobre final de agosto nosotros hicimos un comunicado muy duro, era una semana donde habían escrachado el frente del Instituto Patria, donde habían presentado pedido de juicio político contra el presidente de la Nación, donde había una movida inclusive adentro de la Cámara de Diputados con diputados que hablaban de que no íbamos a poder cumplir con los compromisos de deuda en pesos, de que íbamos a entrar en default en pesos. En aquel momento nosotros sacamos un comunicado muy duro, hicimos una crítica política, pero nosotros entre mayo y fin de noviembre sesionamos a un ritmo de 2 sesiones por mes. Razonable. Nos faltó claramente el principio de año, por lo que yo te dije, el Consejo de la Magistratura, y el final de año también por el Consejo de la Magistratura. Entonces digo, si nosotros vamos a tener la oportunidad de expresar nuestras miradas en cada uno de los temas, la oposición va a poder decir lo que quiera decir en cada una de las comisiones sobre cada uno de los temas. Nosotros no decimos que tenemos la verdad absoluta, pero sí queremos aportar nuestra mirada y dar debates que yo creo que son muy importantes, principalmente con lo que tiene que ver con el funcionamiento de la justicia, en particular el funcionamiento de la Corte Suprema. Flor. Sí, Germán, consulta, le digo, si el proyecto de ley, que es el de la justicia, no va a salir porque no tiene los votos, te traslado un análisis que se escucha en el Ministerio de Economía. ¿Por qué no se saca ese y se analizan los otros 26 proyectos? Mirá, yo estuve con todos los funcionarios del Ministerio de Economía y a mí no me dicen eso, ¿no? En primer lugar. Probablemente no niego tus fuentes, digamos, ¿no? Pero no es el lugar en el que, a mi criterio, estamos parados. Yo creo que nosotros tenemos total chance de poder dar el debate que tenemos que dar sobre las cuestiones de la justicia, porque son gravosas para todos. Mirá, yo creo que tenemos que hacer sistemáticamente cierta cuestión pedagógica sobre el tema del juicio político, para que se pueda entender de qué es lo que se trata. Nosotros tenemos 2 fallos sumamente arbitrarios de la Corte Suprema de Justicia. Uno que tiene que ver con el Consejo de la Magistratura y todo lo que vino después, que llevó a una paralización absoluta del Consejo de la Magistratura. Y otro que tiene que ver con los fondos para Horacio Rodríguez Larreta, que es un plus, nada más y nada menos que de 180.000, 200.000 millones de pesos para la Ciudad de Buenos Aires, que se lo saca al Plan de Obra Nacional en las 24 jurisdicciones argentinas, se lo sacan y se lo dan solamente a Horacio Rodríguez Larreta. Sobre estos 2 grandes elementos, nosotros estamos diciendo, se está configurando una constelación de toma de decisiones en la Corte Suprema de Justicia que nos hacen pensar en el mal desempeño. A eso le agregamos elementos que tienen que ver con la administración de la obra social del Poder Judicial, con temas realmente escandalosos. Le agregamos un elemento no menor, que fue el famoso fallo vinculado al 2x1 para los genocidas, ¿no? Una cantidad de elementos que nos hace mirar qué es lo que está pasando con el Poder Judicial y específicamente con la Corte Suprema de Justicia. Aparece en el medio de todo eso un elemento que no es menor, que son estos chats donde la persona más cercana a Horacio Rosati intercambia conversaciones con la persona más cercana en estos temas, Horacio Rodríguez Larreta, Silvio Robles de un lado, Marcelo de Alessandro en otro, que hablan justamente de estos 2 temas. En uno de los temas le dan indicaciones al PRO para ver qué tiene que hacer en el Senado respecto al Consejo de la Magistratura, y en otro, Silvio Robles dice que el fallo para la Ciudad de Buenos Aires se va a llamar el fallo Robles. Lo dice de esas características. ¿A vos te parece que no hay una gravedad institucional que merecería un análisis profundo de estas conductas? Eso es lo que estamos diciendo. Nosotros estamos haciendo un análisis de las conductas de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, pero la semana pasada, pero solamente te quiero decir esto, eso, que nosotros podamos dar ese debate a fondo, con argumentos, con fundamentos, sin chicana, apegado a lo que dice la Constitución, el reglamento de la Cámara y el reglamento de la Comisión de Juicio Político, no nos tiene que imposibilitar que al mismo tiempo otros diputados con otra expertise, con otra trayectoria, traten todos los temas que tengan que tratar vinculados a los temas económicos, productivos, previsionales, de la ciencia y la tecnología, etcétera, ¿no? Yo no creo que haya incompatibilidad con esos elementos. Pero lo que te dicen algunos diputados, de hecho la semana pasada hubo aquí una diputada de Juntos por el Cambio, es, bueno, pero la justicia tiene que investigar a la justicia para empezar si los chats son verdaderos o no. Bueno, pero vamos por parte. La figura del juicio político es una figura que en nuestra Constitución aparece muy vinculada a la configuración jurídica de los Estados Unidos. Está presente en nuestra Constitución y nosotros no estamos haciendo más que utilizar
las herramientas que nos da el artículo 53 de la Constitución Nacional. Esto no es un capricho. No hay nada personal contra ninguno de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué estamos haciendo? Un análisis político, de responsabilidades. Y digo esto, nosotros no estamos haciendo un juicio penal, estamos haciendo un juicio político sobre las responsabilidades, las conductas, los comportamientos, las decisiones que ha tomado la Corte Suprema a través de sus distintos integrantes, que es un cuerpo colegiado, independientemente de que en algunos fallos pueden ser fallos unánimes o fallos con disidencias, o fallos donde se expresan otras miradas. Entonces digo, nosotros no tenemos, me parece que estamos actuando absolutamente dentro del marco del Estado de Derecho, utilizando una herramienta del Estado de Derecho de la Constitución. Luciana. Germán, vos hablabas de la gravedad institucional y que esto merecería ser discutido, debatido. Me pongo un poco escéptica y te pregunto, ¿no pensás que va a haber una oposición también, por un lado, con respecto a las medidas que el Frente de Todos plantea para el juicio político, por ejemplo, entre cruzamientos de llamadas, y por otro lado, justamente con esto que vos mencionabas antes, ¿no? ¿Cómo se examina el accionar de los jueces si es a través de sus fallos? Bueno, me parece que tenemos que ir paso a paso, ¿no? Porque la Comisión de Juicio Político tiene que poner en tratamiento una serie de expedientes. Hay expedientes que son generados por diputados y diputadas del oficialismo. Hay expedientes contra integrantes de la Corte Suprema de Justicia que fueron generados por diputados opositores. Contra Lorenzetti, por ejemplo, ¿no? Hay también lo que se llama oficiales varios, digamos, ¿no? O pedidos de juicio político ingresados por particulares o por asociaciones. Digamos, una cantidad de ítems que se van a tener en cuenta. Después en la Comisión de Juicio Político hay dos grandes etapas. Una, hasta el momento donde se llama el trámite de admisibilidad, ¿no? O el informe del artículo 9 del reglamento interno de la Comisión de Juicio Político. Es donde se analizan las condiciones objetivas o subjetivas para avanzar en el juicio político. Después viene una etapa de prueba, ¿no? Una etapa donde, efectivamente, en función de lo que dice el reglamento de la Comisión de Juicio Político, uno puede citar testigos, uno puede exigir medidas de prueba, uno puede convocar expertos, traer determinadas personalidades, hasta que uno definitivamente saque el dictamen ya de la Comisión de Juicio Político, que es el que va al recinto, sabiendo que la Cámara de Diputados solamente acusa. Nosotros no somos lo que terminamos juzgando. Esa es una tarea del Senado, ¿no? La tarea de la Cámara de Diputados es acusar, ¿no? Así que, por lo tanto, yo creo que a medida que se abra el sumario que se abre la etapa probatoria, nosotros vamos a ir no solamente avanzando en aquellas medidas de prueba que ya dimos a entender en la presentación del proyecto de resolución, sino también que pueden surgir otros elementos, y eso se incorpora como nuevas medidas de prueba. Germán, si ustedes le piden los teléfonos a Robles y a Alessandro, ¿se los tienen que dar obligatoriamente? Bueno, para eso, ahí hay discusiones todavía que nosotros debemos dar. Nosotros creemos que estamos en competencia para eso, estamos en competencia para poder tranquilamente pedir el registro de llamadas entrantes y salientes, ¿no? Después hay una discusión respecto al contenido de las comunicaciones, de cuánto, hasta dónde puede llegar la comisión, hasta cuánto hace falta un juez interviniente. ¿Y eso se resuelve por votación en la comisión o cómo se resuelve eso? Pero lo que pasa es que hay un montón de elementos que naturalmente nosotros vamos a tener. Quiero decir, ¿quién decide si efectivamente les tienen que dar los teléfonos? Bueno, está la comisión, tiene la vota, posibilidad de avanzar con esos temas y de evaluar todos los escenarios. Bien. Con un elemento a tener en cuenta, excepto, ¿se acuerdan lo de Fight en el 2015, cuando en aquel momento el Frente para la Victoria avanza con la idea del juicio político que no se termina llevando al recinto? El otro gran antecedente era coyuntura 2002, 2003, 2004, 2005. No había redes sociales. Prácticamente, había algunas mínimas. No estaba Diputados TV, no estaba Senado TV. Hoy vamos a dar este debate a la luz de la sociedad, absolutamente abierto, con todo televisado. Bueno, pero ese es el reaseguro que tienen las instituciones de la República para que nadie haga ninguna tropelía parlamentaria, ninguna tropelía legislativa. Nosotros queremos hacer todas las cosas ajustados a derecho. Ese es nuestro objetivo. Lu.
¿Qué pasa, por ejemplo, si Robles o Alessandro no quieren ir? Bueno, a ver, en el caso de los testigos, es muy concreto el reglamento de la Comisión de Juicio Político de todos los que están obligados a ir, hasta tal punto que exime solamente al presidente, a la vicepresidenta, en este caso a la vicepresidencia de la Nación, y a los integrantes de la Corte Suprema. Un juez común tiene que ir, no le queda otra. ¿En qué momento aparecen los integrantes de la Corte Suprema? En el momento de que ya se tiene consolidada la acusación y tienen la posibilidad de hacer un descargo sobre qué lo pueden hacer o no hacer, yendo personalmente o mandando un escrito. Digamos, ¿no? Son distintas situaciones en cada uno. Pero si vos, a los que vos mencionás, y la Comisión de Juicio Político los cita como testigos, tienen que ir. ¿Y si no van? Bueno, nosotros vamos a tener que arbitrar los medios para ir. También es un tema no sencillo no ir a una convocatoria a juicio político, ¿no? Claro. Hay que, me parece que nosotros estamos siempre pensando en qué pasa si no van a ir. Digamos. Ahora, la otra pregunta que te hago es, ¿por qué no van a ir? ¿Conviene no ir? No, bueno, esa es una comisión de esta característica. Esa es una estrategia de ellos, pero yo trato de entender los elementos que tiene la comisión, ¿no? Como muchos. Tiene un muy buen reglamento que tiene facultades muy importantes, un reglamento de la Comisión de Juicio Político que no es nuestro, que viene de hace mucho tiempo y que fue aprobado por resolución de la Cámara de Diputados. O sea, no es que lo hicimos la semana pasada. Ya tiene una experiencia de trabajo dentro de la Comisión de Juicio Político. Ahora, también es cierto que hay situaciones que se van generando que hoy están presentes en el escenario que probablemente no hayan tenido por qué estar presentes antes. Claro. ¿Nico? Sí, vamos a ver un informecito que armamos, porque ayer contamos que además del juicio político, que ya bastante complica el trámite parlamentario, o al menos le da una herramienta a Juntos por el Cambio para complicar el trámite parlamentario, hay en el temario de sesiones extraordinarias 1, 2, tal vez hasta 3 proyectos que además traban los acuerdos con algunos de los espacios políticos que mostrábamos recién, que no son Juntos por el Cambio. Hay un fantasma que sobrevuela el escenario político, que es la amenaza, alerta, advertencia, posibilidad, pongan la palabra que quieran, de que el gobierno, en caso de no conseguir los votos, avance con una reforma del Consejo de la Magistratura por decreto. Y esto no lo digo yo, lo dicen estas personas, mirá. El bloqueo al Consejo de la Magistratura no es ni más ni menos que lo que nos está pasando hoy con el Congreso de la Nación. El artículo 99, que habla precisamente de los decretos de necesidad y urgencia, en ningún momento impide que pueda llevar adelante un DNU, sobre todo cuando nunca antes en Argentina jueces de la Corte se habían animado a revivir una ley derogada por el Congreso de la Nación. Entiendo que lo que dijo el ministro es que por supuesto existen los mecanismos constitucionales, porque existen los DNU y existen otros mecanismos constitucionales que fija la Constitución, para que el gobierno le preguntaron si era imposible o era posible y dijo que existía el mecanismo en la Constitución. Efectivamente, el mecanismo de los DNU existe en la Constitución. Te quería preguntar si el presidente está pensando en un decreto para modificar el Consejo de la Magistratura. El presidente con los temas judiciales está pensando en el juicio político que se va a iniciar próximamente. A mí me parece que hay 37 iniciativas legislativas que hay que buscar el máximo nivel de consenso, pero si no hay consenso, creo que por el consenso social y ciudadano que esto tienen, hay que ir y trabajar en materia de interpretación por el decreto de necesidad de urgencia. El presidente con los temas judiciales está pensando en el juicio político que se va a iniciar próximamente. Bueno. Vimos ahí un gobernador con mucha influencia sobre el resto pidiendo que se utilice el decreto, al ministro de Justicia diciendo que es una herramienta posible y a la portavoz presidencial que no lo desmiente, medio que gambetea la situación. El escenario es muy claro, no hay hasta ahora ni un solo funcionario del Poder Ejecutivo que haya dicho nosotros descartamos modificar esto por decreto. Hoy el gobierno hizo un intento de aclarar un poco esto, lo hizo con un mecanismo que en términos políticos no suele ayudarle mucho, que es el off the record. Digamos, distribuyeron declaraciones de funcionarios de Casa Rosada a 2 diarios muy importantes donde dicen nosotros eso no lo vamos a hacer, si lo hacemos van a declarar la inconstitucionalidad de las leyes, pero en lo concreto no hay un solo funcionario que diga nosotros esto no lo vamos a hacer. La pregunta acá de Madura, Germán, es, ¿están hablando con el Poder Ejecutivo la posibilidad de alguno de estos proyectos sacarlos por decreto en función de su importancia y porque ustedes entienden que hay una extorsión al gobierno? Bueno, no, pero yo en eso
entiendo todo lo que está dando vuelta y respeto muchísimo a todos los compañeros y compañeras que ustedes han expresado, que han manifestado las distintas expresiones. Yo quiero decir lo que a mí me pidió el presidente. A mí el presidente me pidió que busque los mecanismos para tener una ley, tanto para la ampliación de la Corte Suprema de Justicia como para el Consejo de la Magistratura. Y me lo ratificó al momento de incluir el temario, estos temas en el temario de las extraordinarias. ¿Y estas declaraciones ayudan o complican? Independientemente, porque eso ya depende quién las escuche, digamos, ¿no? Hay algunos que lo pueden utilizar, algo respecto a lo que vos dijiste antes. Si no hubiera sido el juicio político, yo creo que hubieran buscado otra excusa para buscar trabar extraordinaria igual. Porque me parece que después, si quieren hacer un poquito de análisis político más allá de la agenda parlamentaria, a mí me parece que hay determinados elementos que hacen ver la posibilidad de que nuestro espacio político esté en una recuperación de capital político, y me parece que cualquier cosa puede venir bien como para impedir ese tipo de situaciones. Bueno, ahora, vos lo dijiste hace un tiempo cuando viniste acá, eso. Pero lo dije, que el objetivo era cerrar el Congreso para perjudicar una posible contienda electoral. Eso no tengo la menor duda, y me recuerdo cuando lo dije en diciembre acá. Ahora, no quiero escaparme de la situación. A algunos le podrán gustar más una declaración u otra. Mi responsabilidad como presidente de bloque, como diputado nacional, es tratar de que tengamos leyes para ambos temas. Y eso es lo que nosotros vamos a intentar hacer. Después, las especulaciones de qué pasa si, yo lo dejo para el momento posterior. Nuestra tarea es tratar de que haya leyes vinculadas a la ampliación o a la conformación de la Corte Suprema y a la constitución del Consejo de la Magistratura. Germán, última de mi parte. Hoy Clarín e Infobae llamaron al Departamento de Estado para ver qué pensaba en Estados Unidos sobre el juicio político a la Corte, y dejaron trascender que efectivamente habría molestias. ¿Importa o no importa? Ya agarró lo que los dijeron papeles. es que respete las instituciones. Trajo las copas. Sí, porque es lo de esta mañana. Esto no estaba charlado previamente. No, pero yo vengo con un combo de cosas por la duda. Esta mañana amanecimos así, con 2 tapas en tándem de Clarín y La Nación, diciendo que un vocero sin nombre del Departamento de Estado de los Estados Unidos había manifestado su preocupación por el tema del juicio político a la Corte Suprema de Justicia y sobre el funcionamiento de las instituciones en la República Argentina. Estamos cerca de las 9 de la noche. 8:30, 8:30 de la noche. Todavía no apareció el nombre del vocero, ¿no? Y en segundo lugar, la información que yo tengo de nuestra embajada en los Estados Unidos es que ningún funcionario del Departamento de Estado y ningún funcionario de Casa Blanca le ha hecho a nuestra embajada ninguna mención sobre este tema hasta el momento. ¿Pero importa la opinión de Estados Unidos sobre cómo la Argentina resuelve esto? Pero aquí hay dos cosas, Pablo. No se trata solamente de que importe o que no importe. Hay una construcción de una noticia en los dos principales. Yo estuve buscando los lugares donde había rebotado. Rebotó en toda la República Argentina, porque vos sabés perfectamente que esto sigue teniendo incidencia. Hemos hablado, al hablar de las cuestiones de los medios de comunicación, de la concentración mediática, de lo que nos faltó hacer todavía en el año 2015, de lo que todavía no hemos hecho ahora. Hay un montón de cosas para hacer. Eso demuestra cuáles son las terminales de esos medios, pero también el gobierno puede decir, mirá, opine lo que opine el Departamento de Estado, la soberanía argentina se resuelve en el territorio de la República Argentina con las autoridades votadas pero democráticamente. Nosotros, a mí me parece que nosotros, yo estoy acá y todo nuestro bloque está funcionando, siguiendo adelante. Nosotros estas cosas ya, obviamente que tratamos de desenmascararlas, porque hay que desenmascararlas, tampoco hay que dejarla pasar. Digamos, ¿no? Porque si no, parece que cualquier cosa nos acostumbramos a la fake news y nadie dice nada sobre este tipo de cosas. Claro. ¿No? Entonces nosotros hay que desenmascararla y seguir adelante, como venimos siguiendo. Y así todo, si fuera cierto, también es llamativo, ¿no? Porque estamos hablando de que están hablando sobre este tipo de situaciones y no dijo nada el Departamento de Estado cuando ingresaron 20 pedidos de juicios políticos contra el presidente, la vicepresidenta y ministro del Poder Ejecutivo. Quizás ahí no lo consultaron a la persona, esta vocera que no sabemos quién es. Fantasma, la vocera fantasma. O el Gracias, vocero fantasma. Gracias, Germán, por haber gracias venido, a ustedes. Gracias. ¿Vamos? Sí, nos vamos a la mesa. Mirá, esto no venía pasando y pasó. Bueno, ocurrió. Sí, ¿qué pasa? Vamos con... Atención, porque en un ratito Lu Bertoia nos cuenta sobre el hermano prófugo y acusado de delitos de lesa humanidad de Miguel Ángel Cheruti, el humorista, el famoso de Cheruti y Artaza. Bueno, él va a estar
Sobre él lo vamos a hablar porque su hermano, Lu, esto en minutos nada más, está prófugo en Italia, entiendo, ¿no? En este momento. Pero miren lo que trajo Barragán. Yo voy a escuchar con mucha atención porque para mí es un poco chino básico todo lo que ocurrió. ¿Qué hizo Vamos a hoy Sergio explicar Massa? de a poco. El esfuerzo de producción, ¿no? Muy temprano, esta mañana, habrán visto Sergio Massa, el ministro de Economía, de un anuncio muy importante, pero por ahí el que estaba ahí escuchaba la palabra bonos, recompra de deuda, paridad, curvas, dice, yo no entiendo nada, pero tuvo muchos efectos en el dólar, que es algo que la gente sí entiende muy bien. Así que vamos a explicar de qué se trata esta medida, que es la recompra de deuda externa que va a ser, que anunció hoy el ministro de Economía. A ver, para explicarlo de una forma sencilla. Los gobiernos tienen gastos, ¿no? El Estado tiene gastos, tiene que pagar a la policía, a la salud, la educación tiene gastos. Bueno, ¿cómo financia esos gastos? Una forma de financiarte como Estado es emitir un bono, es decir, endeudarte. Por eso trajimos esto, es un pagaré, pero para hacerlo sencillo. Es un bono. Supongamos que yo soy el Estado y te digo, vos sos el mercado y te digo, necesito plata. Esto pasó en el año 2020, año de la pandemia, salió Martín Guzmán, emitió un bono y le dijo al mercado, si vos me lo comprás, yo te lo doy, vos sos el mercado. Me encanta ser el mercado. Dice desigual. Al fin una vez era, al fin una vez eran los que ganan, ¿no? Era obvio que entre Luli y Pablo no iba a ser el mercado nunca. Vos no sos el mercado. Bueno, ¿qué le dijo Guzmán al mercado? Vos me das hoy la plata, le pidió $50. Vamos a poner números redondos. Te voy a dar, te doy 50. Dame $50. Tengo. Dame no son dólares. No, dólares. Bueno. Tengo 50 pesos. Yo soy el mercado y te doy 50 me das pesos los 50, por este bono. Claro, $50 yo te lo vendí por eso y te digo, en 10 años vos vas a juntar 100. Por eso vos me prestás plata, no porque sos amigo del Estado. Digamos, vos me prestás porque sabés que vas a hacer una ganancia. Por eso una inversión es que vos vas a ganar en el tiempo. Ahora, ¿qué pasa? Ese bono que vos te quedaste, ese pagaré que yo Estado en algún momento te lo voy a pagar, te lo podés quedar, pero también lo podés vender. Se lo podrías vender a Pablo. ¿Vos lo querés? ¿A cuánto? ¿A cuánto lo vendo? Bueno, vos vendelo a lo que quieras, es el mercado, libre mercado, oferta-demanda. Y pero si voy a ganar 100, te lo vendo a 300 para ganar más. No, porque al contrario, digamos, él no te lo va a comprar a más de 100. Ah, porque tiene que ser a menos de 100. Claro, nadie va a pagar. Entonces, ¿a cuánto lo vendo? Decime vos. El mercado que hizo desde 2020 para acá, nadie quería ese pagaré, porque dice, Argentina no sé qué va a pasar. No lo va a pagar nadie, No decían. lo van a pagar, ya defaultearon, 3 ministros de Economía en un mes. Se lo iban sacando todos de encima. O sea que termina con Bertoia. Con Bertoia. Cuestión. Siempre así. Te ganaste un quilombo. Nadie lo quiere, ¿sabes qué? Siempre Nadie así. lo quería. Me caen a mí las que no quieren nada. Entonces, ¿qué pasa? Oferta-demanda. Como nadie lo quiere, nadie lo está demandando, le baja el precio. Claro. Y hoy esto, que yo te voy a pagar en un momento a 100, que vos me lo habías comprado a 50, hoy esto está a 30. Está bajísimo. Entonces, ¿qué hace el Estado? Recompra, Massa, Sergio Massa anunció, dice, toma, Lubertoya, 30. Acá tenés. Perfecto. Recompro y esto vuelve a mis manos. Y no pagaste 100 como habías prometido en su momento. 100 vas a pagar a lo largo de todo el transcurso del bono de acá a los próximos 10 años. Claro. ¿no? Lo cierto es que esto ya tuvo, ¿se entendió? Sí. ¿Algo? Sí, yo lo entendí perfecto. Pero yo entiendo que además de recomprar deuda mucho más barata, también hay una es una señal. Sí, obviamente sí, recomprás deuda, pero es una señal, así es. Veamos las consecuencias que tiene y ahí vamos a poder ver por qué se hizo. Y ahí lo vemos, ¿no? Muy claro. Bajó el dólar contado con liqui, que es el dólar que mira el sector financiero, 2,5%, cerró en 3,53. Bajó la brecha cambiaria, es decir, la diferencia que hay entre el dólar financiero y el dólar oficial, que está en 87% ahora. Bajó el riesgo país, 1.787 puntos, casi 5% bajó el riesgo país. Y subieron los bonos en dólar. O sea, el mercado reaccionó bien. Así es. Al mercado le gustó lo que pasó. ¿Pero porque es una señal de qué, la recompra de deuda entonces? ¿Por qué? ¿Qué es lo que estaba buscando el Ministerio de Economía? Decir, yo tengo poder de fuego para hacer algunas cosas. Por ejemplo, hacer esto. Porque uno, siempre que estamos diciendo, faltan dólares, no hay dólares, bueno, el Ministerio de Economía diciendo, yo puedo intervenir y hacer algo. Y de hecho, el objetivo es justamente lo que vimos hoy, que baje esta brecha, digamos, un país no puede tener
100% de brecha cambiaria entre los distintos dólares, porque es muy distorsivo, que entonces que suban los bonos también. Si los bonos suben, digamos, en algún momento también la idea que baje el riesgo país, que era otra cosa que veíamos que pasa, el que está del otro lado dice riesgo país, no me influye en nada. Lo que hace el riesgo país es que si una empresa quiere salir al exterior a financiarse y si quiero financiar una inversión nueva, quiero poner una nueva fábrica, contratar más personas, cuando baja el riesgo país, salir a endeudarte es más fácil porque te bajan la tasa de interés. Entonces, por eso son un poco las consecuencias que se buscan con todo esto. ¿Por qué, vamos con lo último, por qué hacen esto? Porque siempre hablamos, faltan dólares. Bueno, ¿por qué se hace ahora? Porque ven esta oportunidad que hablábamos del valor de los bonos, muy baratos. Después también porque están esperando que durante el verano caigan mayores préstamos, ya sea o de bancos o de Brasil, por ejemplo. Va a haber menos dólares que se van a usar para importar energía, porque está un poco más económico comprar energía al exterior. En algún momento va a estar el gasoducto, se espera. Y lo último, porque tenías muy fuertes subas del dólar paralelo. 30 pesos había subido el dólar blue de lo que va de enero. Somos un dato político, pero muy cortito. Sí, porque contra si no nos va a todos los matar el antecedentes y todos los pronósticos del funcionamiento del Frente de Todos, Massa estuvo el sábado con Kicillof, el domingo con Alberto Fernández y durante el fin de semana habló con Cristina Fernández de Kirchner y se tomó esta decisión. Algo inédito. Sigue siendo la amalgama, ¿no? Sergio Massa. Bueno, lo decíamos, Lu publicó una nota, como siempre, muy buena en el diario Página 12, contando con detalle, Lu, sobre el hermano de Miguel Ángel Cheruti, alguien desconocido para nosotros, al menos para mí, hasta hoy. Bueno, este señor, Daniel Oscar Cheruti, estuvo en la CIDE entre el 74 y el 82. Durante la dictadura. Sí, un poquito antes, Sí, ¿no? ¿Y por qué estamos hablando de él? Porque en el año 76 habría sido uno de los integrantes de los grupos de tareas que actuaban en 2 centros clandestinos que funcionaron bajo la órbita de la CIE. Estoy hablando de la base de la calle Bacacay y de Automotores Orletti. Este señor está en la causa Orletti hace muchos años porque hubo un represor que intercambiaba mails con un periodista, Fabián Kovacic, que hizo una gran tarea de investigación y lo menciona Cheruti. Dice, bueno, Cheruti lo conocíamos como el loco, lo menciona en algunos operativos. E incluso dice que esta persona se jubila anticipadamente de la CIDE porque empezó a decir que tenía sueños, que sus muertos lo venían a buscar. Esto, yo no les quiero decir efectivamente es así, pero hay grandes indicios de que así haya sido porque tuvo una licencia muy prolongada por enfermedad y lo jubilan a los 35 años, que sería una edad que a ninguno de nosotros nos jubilaríamos, en el año 82. O sea, en el 82 tenía 35 años, se va de la CIDE. ¿Y qué pasa con él en ese momento? Bueno, él después se dedica a la actividad privada. Hoy por hoy está en Italia, por eso estamos hablando, por eso Interpol lanzó una alerta roja. Tiene un restaurante en la zona del Piamonte. Por lo que me dicen, ya está localizado. Ahora, lo que falta es que se lo detenga y ahí se iniciaría todo el proceso de extradición. El pedido de extradición ya está firmado, lo firmó el viernes pasado el juez Sebastián Ramos, que está reemplazando a Daniel Rafecas, que es el juez de toda esta investigación, y ya también firmó una orden de prisión preventiva. Lo quieren detenido y extraditado. ¿Lo que se sospecha es que él brindaba información desde los servicios de inteligencia? No, él era parte de la patota. Lo que se sabe es que él salía a secuestrar. De hecho, por ejemplo, la historia de Automotores Orletti se termina en noviembre del 76 con una fuga de una pareja. Bueno, Cheruti estuvo en el secuestro de esa pareja y lo que cuentan es que, por ejemplo, a José Ramón Morales, ¿no? Uno de estos militantes que son secuestrados, Cheruti lo golpea con un bate. ¿Eso lo declara la propia víctima? No, eso lo declara este represor que cuenta toda. Que pasa información. Bueno, está el legajo también de Cheruti, digo, hay mucha más prueba documental. ¿Habló el hermano de él? ¿El humorista dijo algo? No. Qué determinante sigue siendo el trabajo de Página 12 respecto a la impunidad todavía sobre los crímenes del terrorismo de Estado, y dentro de Página lo de Luciana es encomiable. Bueno, vamos a charlar con Patán Rajendorfer. Sí. Porque antes, igual el informe... ¿caminamos? Ok, bueno. Porque se cumplen, como decíamos en el comienzo del programa,
8 años de la muerte del ex fiscal Nisman. Patán, ¿cómo estás? Todo bien. ¿En qué está la causa Nisman? En nada, o sea... ¿Estás exagerando un poco? Vos te referís a la causa que investiga la muerte de Nisman, sí. Digamos, hace 8 años que está absolutamente paralizada porque va hacia un callejón sin salida. ¿Pero paralizada dónde? ¿En qué punto? ¿Por qué no se mueve? Porque no hay ninguna prueba de que hubo un tercero que haya intervenido en su muerte. Digamos que no tienen a quién acusar por un homicidio. No solamente no hay nadie a quien acusar, sino tampoco hay el más mínimo elemento de que haya intervenido una tercera persona. O sea, esa causa anduvo sobre rieles cuando estaba a cargo, no sé si se acuerdan de la fiscal Fein. De la fiscal Fein, ¿no? En un momento determinado, como era lógico que la investigación de la doctora Fein se encaminara hacia la comprobación del suicidio, cosa que realmente sucedió, se la sacan y va a caer, a ver si les dice algo este nombre, en el juzgado del doctor Ercolini y del fiscal Tayano. A Comodoro Pi. A Comodoro Pi. Ercolini, uno de los viajantes, uno de los y ahí ocurre la pericia, porque está la pericia de Gendarmería, que la pericia de Gendarmería dice que efectivamente fue un asesinato. Es una pericia totalmente trucha que en su momento... ¿Pero eso es tu opinión o hay un consenso? No, en su momento, digamos, hubo otras pericias sobre la pericia de Gendarmería y esa pericia se hizo en la época en que el comandante general Otero, es decir, el alfil de Patricia Bullrich, en Gendarmería, cortaba ahí el bacalao. Digamos, esa pericia está absolutamente desacreditada. Patán, vos decías a Viviana Fein le sacaron la causa. Fein le sacaron la causa después de la declaración de Antonio Estiuso. Y hace poco también declaró. ¿Por qué te parece que hace una reaparición en este momento? Perdón, ¿Estiuso? Sí. Mira, vamos a encuadrar el papel de Estiuso en toda esta historia, que es el siguiente. Su participación tiene que ver con la génesis misma del suicidio de Nisman, se podría decir, puesto que en enero de del 2015, Nisman vuelve precipitadamente de sus vacaciones en Europa y presenta la famosa denuncia por el memorándum con Irán, ¿no? Al respecto, una simpática dupla, por entonces lo frecuentaba mucho, estaba integrada por las entonces diputadas Laura Alonso y Patricia Bullrich, que le dan mucha manija para que presente eso. En realidad, y acá entra Estiuso a tallar en esta historia, en realidad esa denuncia que tenía que ver con las tratativas que estaba haciendo el gobierno para que el juez Canicova Corral de la causa AMIA... Para que avance en algo la causa AMIA. Digamos. Claro, vaya a interrogar a los sospechosos iraníes a Irán, ¿no? Entonces Nisman inventa toda una teoría conspirativa en la cual señala que el memorándum también disponía bajar las alertas rojas, porque los iraníes estaban con pedido internacional de captura, ¿me explico? Sí, sí, claro. Bueno, y Estiuso le iba tirando migajas informativas para, digamos, llenar la parte narrativa de su acusación, pero ninguna de esas migajas informativas tenía el más mínimo valor judicial. Entonces, digamos, no obstante, apretado tanto por Estiuso como por Bullrich como por Alonso, el 13 de enero Nisman presenta esa denuncia absolutamente endeble con la esperanza de que Estiuso, tal como había prometido, le pase la data que iba a romper. Y tenía que ir a presentar al Congreso, a defender esa denuncia en ese Congreso. momento, El día siguiente. No, eso es el 13 de enero. No, el día siguiente de su muerte. Claro. Y no contento con eso, Alonso y Bullrich
hacen que se presente en el Congreso para, digamos... Y de hecho en ese momento recuerdo todo lo que era el gobierno de la ahora vicepresidenta, tenía muchas ganas de que lo vaya al Congreso. Digo, había muchas ganas de que Nisman se presente porque, digamos, porque iba a ser expuesto, porque iba se iba a televisar. Expuesto, los diputados del Frente ¿cómo se para la Victoria. Para la Victoria querían que se televise, sí, lo recuerdo. etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? En el medio suceden para Nisman 3 calamidades. Una, la jueza María Servini no le habilita la feria judicial para avanzar con su denuncia. El juez Canicova Corral, que le cae el que tenía la causa AMIA, dice, digamos, la denuncia no vale 2 centavos. Y tercero, y eso es, digamos, lo peor, la peor calamidad, el jefe de la Interpol, nada menos que el jefe máximo de la Interpol, el norteamericano Ronald Noble, insospechado de kirchnerismo, niega rotundamente que el gobierno argentino haya siquiera sugerido bajar las alertas rojas. Entonces el tipo entra en pánico, Esto sucede el viernes, el lunes se tenía que presentar. No se puede comunicar con Estiuso, pero sí se puede comunicar con Patricia Bullrich. Hay, desde ese viernes hasta el sábado a la noche, o sea, hasta horas antes de que se suicide, hubo como 25 llamadas entre Bullrich y Nisman, en las cuales, digamos, Nisman primero le decía, bueno, pero ¿te parece que sea necesario que vaya? Voy a decir la misma boludez que dice hoy por TN. Sí, te vamos a cuidar, pero va a ir Steche y el Cuervo Larroque. Bueno, a Steche y el Cuervo Larroque, aclaro que eran 2 de los acusados por el memorándum con Irán. Sí. Se vamos a cuidar, pero que esto, que el otro, bueno, alguna puteada te vas a comer. Patán, me llama la atención que hoy uno de los precandidatos, los 2 precandidatos a presidente de Juntos por el Cambio, tanto Patricia Bullrich como Horacio Rodríguez Larreta, hablan de un asesinato y le demandan a la justicia la verdad. ¿Por qué crees que ocurre esto? Mirá, y no se resuelve la causa? Sabemos que la palabra de esa gente no vale demasiado, ¿no? Bueno, representan a mucha gente. Representan a mucha gente, pero digamos, si dicen buen día, salí con un paraguas, hermano. Pero esa es tu opinión. Pero hay una enorme cantidad de personas en la República Argentina que están dispuestos, claro, pero que les creen, que los representan, van a votarlos. Totalmente, pero ese con respecto al problema específico del suicidio de Nisman, se podría decir que Nisman le fue mucho más útil muerto que vivo, puesto que su conversión, la conversión del suicidio de Nisman en un asesinato, que fue toda una operación política que sí está probada, que fue, digamos, yo diría que fue tal vez la primera operación del Lawfare en Argentina, o por lo menos la primera operación exitosa del Lawfare en Argentina, puesto que, digamos, enero de 2015, comienzo del año electoral, volcó. Bueno, hoy exactamente 8 años, ¿no? Recomiendo como siempre el libro del colega Pablo Dugan, Quien mató a Nisman. Para mí detallaba muy bien toda la investigación. Y en ese sentido, para cerrar tu pregunta, en ese sentido, sabiendo positivamente, sabiendo judicialmente y sabiendo científicamente y sabiendo históricamente que la muerte de Nisman fue un suicidio, se puede decir que las recientes declaraciones de Bullrich y de quien más me decía, Horacio Rodríguez Larreta, digamos, faltan a la verdad. Gracias, Patán, por haber venido. Hacemos una tanda. Sí, se viene Festival País, pero te quiero hacer una pregunta, Trujillo. Sí, señor. ¿Qué estabas haciendo hace un mes a esta hora? Bueno, exactamente un mes estábamos al aire en Desiguales, pero un ratito antes estaba en el Obelisco. Sí. Claro que sí. Y además convenciéndome de que teníamos que arrancar un programa cantando como hicimos. Barras Bravas. Como hicimos, como hice yo al menos. Y yo bueno. te agarré y te llevé. Un año de Argentina campeona. Un mes. Pará. Un año vamos al Obelisco. Cuando es un año vamos al Obelisco de vuelta. Ansiosa. Bueno, vamos lo que tenemos dato que solo ver. era. Por favor. Dale. Chau, hasta mañana.
incendios provoqué, tantos fracasos me probé, que no me explico cómo canto todavía. Y es que siempre voy detrás de lo que siento. Cada tanto muero y aquí estoy. Por esos días, por venir, por este brindis para mí, por regalar.